Aquí, Caroline Mertens grabando. Doctora Caroline Mertens, si alguien encuentra esto, quiero saber, ¿qué guardarías de tu vida anterior si supieras que nunca podrías volver? ¿Una foto? ¿Un nombre? Porque yo no sé si todavía tengo derecho a llamarme doctora. No después de lo que hice, no después de lo que dejé escapar. Esta grabación no es para absolución, es para que alguien sepa la verdad antes de que mi cerebro termine de deshacerse, antes de que olvide por qué empecé esto. Porque ya está pasando. Las palabras se me escapan como agua entre los dedos. Los nombres se desvanecen. Hace 2 horas olvidé el apellido de mi madre. Hace 1 hora tuve que mirar mi credencial para recordar mi propio nombre completo. Así que si estás viendo esto, escucha bien, porque puede que sea lo último coherente que pueda decir. El pasillo huele a cloro y a algo más. Algo metálico que me quema la garganta cada vez que respiro. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener esta cámara contra la pared. El hombro derecho me palpita donde me golpeé contra el marco de la puerta al correr. A través del vidrio reforzado de la ventanilla, puedo ver la silueta tambaleante al final del corredor. Marcus, o lo que queda de Marcus, se mueve con esa marcha descoordinada, arrastrando el pie izquierdo, pero sus ojos, Dios, sus ojos están completamente desenfocados, mirando a través de mí como si yo fuera transparente. Hace 5 minutos estaba a 30 metros, ahora está a 20. Puedo escuchar el roce de su bata de laboratorio contra las baldosas. Ese sonido rítmico, constante. Cada paso me aprieta el pecho un poco más. El aire está atascado en mis pulmones y no puedo tragar. La puerta de seguridad está sellada detrás de mí, pero el panel de control parpadea en rojo. Sistema comprometido. No hay salida por aquí. Presiono mi espalda contra el metal frío de la pared y cierro los ojos por un segundo. Solo un segundo. Pero incluso con los ojos cerrados puedo verlo. Puedo ver cómo Marcus extiende los brazos hacia adelante, las palmas abiertas, como si me estuviera invitando a un abrazo. Esa expresión vacía en su rostro, esa boca entreabierta, y luego ese sonido, ese silbido bajo, húmedo que sale de su garganta. No es un gruñido, es peor. Es como si estuviera intentando recordar cómo hablar, pero las palabras se hubieran podrido dentro de él. Abro los ojos. 15 metros. Mi mano busca a tientas el pomo de la puerta del compartimento de emergencia a mi derecha. Los dedos resbalan en el metal. Sudor frío, o tal vez sangre. No estoy segura. Hay una mancha oscura en mi manga que no recuerdo haberme hecho. El pomo finalmente gira y me lanzo dentro, cerrando de un portazo justo cuando escucho sus pasos acelerarse. El impacto contra la puerta me sacude los dientes. 1, 2, 3 veces. Luego silencio. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí. Cómo una neurocientífica con 2 doctorados y 14 años de experiencia terminó encerrada en un armario de suministros en el subnivel 3, escuchando a su antiguo colega intentar derribar la puerta. Cómo el proyecto que iba a curar el Alzheimer, que iba a devolverle la memoria a millones de personas, se convirtió en esto. En Marcus arrastrándose por los pasillos, en Samuel desaparecido, en Hernández, Dios Hernández. Para entenderlo tengo que volver atrás. 12 horas, solo 12 malditas horas. Parece una vida entera, pero mi cerebro todavía puede aferrarse a eso. Todavía puedo ver el momento exacto en que todo se fracturó. El momento en que el doctor Hernández dejó caer el vial. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo del laboratorio. Tan simple, tan estúpido, tan irreversible. 12 horas antes yo estaba en el laboratorio principal del subnivel 3, revisando los resultados de la fase 4 del proyecto Nexon. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza con ese ruido constante que después de años ya ni siquiera notaba. Edgar Sullivan, nuestro paciente cero, estaba en la sala de observación contigua, separado por un vidrio de seguridad de 15 centímetros. Llevaba 3 semanas en el protocolo experimental. Los primeros días habían sido prometedores. Su memoria a corto plazo había mejorado un 17%. Podía recordar los nombres de las enfermeras. Podía sostener una conversación coherente por más de 10 minutos. Yo había tomado notas frenéticamente, convencida de que finalmente habíamos encontrado el balance correcto, la dosis exacta, el vector viral preciso. Pero esa mañana, cuando entré al laboratorio con mi café todavía tibio en la mano, algo en el aire se sentía denso. Yvonne ya estaba allí, mirando los monitores con el ceño fruncido. Los niveles de actividad neuronal de Edgar estaban disparados. Actividad en la amígdala triplicada. Corteza prefrontal casi apagada. Le pregunté qué significaba y ella solo negó con la cabeza. No lo sabíamos. No todavía. Hernández llegó 20 minutos después con las muestras frescas del cultivo viral. Recuerdo cómo sostenía la bandeja con ambas manos, caminando con esos pasos cortos y cuidadosos que siempre usaba cuando transportaba material de nivel 3. Su bata estaba impecable, los guantes dobles bien ajustados. Todo protocolo, todo correcto.
Yvonne y yo estábamos revisando los escáneres cerebrales de Edgar cuando escuchamos el sonido. No fue dramático, no fue una explosión ni un grito, solo un tintineo suave, casi delicado, como el de una copa de vino rompiéndose en una cena elegante. Me giré y vi la expresión en el rostro de Hernández. No era pánico, era algo peor. Era la comprensión instantánea de lo que acababa de hacer. El vial PT-77 estaba en el suelo, fragmentado en una docena de pedazos brillantes. El líquido ambarina se extendía lentamente sobre las baldosas blancas, y entonces lo olí. Ese olor a metal y acritud que ahora no puedo sacar de mi nariz. El olor del vector viral Nexom escapando al aire. Las alarmas no sonaron de inmediato. Hubo un segundo de silencio absoluto donde los tres nos quedamos congelados, mirando ese charco inocente en el suelo. Luego Hernández dio un paso atrás y su zapato resbaló en el líquido. Se tambaleó, extendió la mano para agarrarse de la mesa y derribó otra gradilla. Más vidrio rompiéndose, más líquido. El olor se intensificó, quemándome la garganta. Yvonne corrió hacia el panel de emergencia y golpeó el botón rojo con la palma de la mano. Entonces sí sonaron las alarmas, ese aullido agudo y penetrante que taladra los oídos. Las luces fluorescentes se apagaron y fueron reemplazadas por la iluminación roja de emergencia. Todo el laboratorio se tiñó de escarlata. Las puertas se sellaron con un chasquido neumático pesado. El sistema de ventilación cambió a presión negativa. Podía sentir el aire siendo succionado del cuarto, tirando de mi ropa, de mi cabello. Y en ese momento, atrapada allí con Hernández e Yvonne, supe que todo había terminado. Hernández se dejó caer en el suelo, sentado en el charco de virus. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apretar los puños contra sus muslos para detenerlas. Murmuraba algo en español, demasiado rápido para que yo pudiera entenderlo. Yvonne estaba junto al panel de comunicación gritando al intercomunicador. Necesitamos un equipo de contención en el laboratorio principal. Exposición de nivel 3. Repito, exposición de nivel 3. Pero la única respuesta fue estática. El sistema de comunicación estaba muerto, o alguien lo había cortado. Miré hacia la sala de observación contigua, donde Edgar debería haber estado sentado tranquilamente en su silla. La habitación estaba vacía. El vidrio de seguridad tenía una grieta en forma de estrella en el centro, y la puerta que daba al pasillo de acceso estaba abierta, completamente abierta. Sentí que algo frío y pesado se hundía en mi estómago. Edgar se había ido. El paciente cero estaba suelto en las instalaciones, y nosotros estábamos sellados aquí, respirando el mismo aire contaminado que había creado lo que fuera que ahora era Edgar. Yvonne fue la primera en moverse. Se quitó los guantes exteriores, los tiró en el contenedor de residuos biológicos y caminó hacia la terminal de computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo los registros de seguridad. Yo debería haber estado haciendo lo mismo. Debería haber estado buscando protocolos de descontaminación, contactando al equipo de respuesta de emergencia, pero no podía dejar de mirar ese charco en el suelo. El líquido ya no se estaba extendiendo. Se había detenido en un círculo casi perfecto de unos 40 centímetros de diámetro. Bajo la luz roja parecía negro, parecía sangre vieja, y podía ver mi reflejo distorsionado en su superficie, mi rostro fracturado y extraño. Hernández finalmente dejó de murmurar. Se puso de pie lentamente, con la espalda de su bata empapada. Nos miró a Yvonne y a mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto en 14 años de trabajar juntos. Resignación. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Ya había aceptado que estaba infectado. Ya se había despedido de su familia en su cabeza. Y yo todavía estaba tratando de convencerme de que esto era manejable, de que podíamos contenerlo. Pero entonces sentí la primera señal. Una presión extraña detrás de mis ojos, como si alguien estuviera empujando desde adentro de mi cráneo. Parpadeé y la habitación se inclinó levemente hacia la izquierda. Solo un grado, solo un segundo. Luego volvió a la normalidad. Toqué mi sien y mis dedos encontraron sudor frío. Demasiado sudor. Mi pulso estaba acelerado. 120 latidos por minuto. Tal vez 130. Respiré hondo y el aire raspó mi garganta como papel de lija. El aerosol. Había respirado el aerosol. Los tres lo habíamos hecho. El protocolo decía que teníamos exactamente 40 minutos antes de que el virus cruzara la barrera hematoencefálica. 40 minutos para administrar el suero antiviral experimental que teníamos guardado en el refrigerador del nivel 2. Pero el nivel 2 estaba 3 pisos más arriba, y todas las puertas de seguridad estaban selladas. Miré el reloj en la pared. Las agujas rojas marcaban las 10:47 am. Si íbamos a sobrevivir a esto, teníamos que movernos ahora, pero primero teníamos que encontrar a Edgar, porque si él había llegado a las áreas comunes, si había tenido contacto con otros técnicos o investigadores, entonces esto ya no era un incidente contenido, era el inicio de un brote,
Yvonne encontró las grabaciones de seguridad en el sistema. Me hizo señas para que me acercara. En la pantalla podía ver la sala de observación desde 3 ángulos diferentes. La grabación mostraba a Edgar sentado en su silla a las 10:32 am, 15 minutos antes de que Hernández entrara al laboratorio. Parecía tranquilo. Tenía las manos sobre su regazo, la cabeza ligeramente inclinada, pero sus ojos, incluso en la grabación de baja resolución, podía ver que algo estaba mal. Sus ojos se movían demasiado rápido, de izquierda a derecha, arriba y abajo, como si estuviera siguiendo algo que solo él podía ver. Luego, a las 10:40, 7 minutos antes del incidente del vial, Edgar se puso de pie, no gradualmente, de golpe, como si un cable hubiera sido jalado. Se acercó al vidrio de seguridad y presionó ambas palmas contra él. Empujó. La cámara no tenía audio, pero podía ver su boca moviéndose, diciendo algo, o gritando algo. Empujó más fuerte. Los músculos de sus brazos se tensaron. Y entonces el vidrio de 15 centímetros, el vidrio que se suponía que podía resistir el impacto de un cuerpo humano, comenzó a agrietarse. Imposible. Pero ahí estaba sucediendo en la pantalla frente a mí. Las grietas se extendieron como rayos congelados. Y Edgar siguió empujando hasta que finalmente el vidrio cedió. Se hizo pedazos hacia adentro. Edgar trepó por el agujero y desapareció por el pasillo de acceso. Rebobinamos la grabación 3 veces para estar seguras. No había ninguna explicación física para lo que habíamos visto. Edgar era un hombre de 73 años con masa muscular degenerada por el Alzheimer. Pesaba tal vez 60 kilos. No debería haber podido romper ese vidrio ni con un martillo, pero lo había hecho, con sus propias manos. Yvonne tecleó comandos para rastrear su ubicación actual, pero el sistema de seguridad solo mostraba error. Las cámaras del pasillo de acceso estaban fuera de línea. Las del vestíbulo principal estaban fuera de línea. Las de los ascensores estaban fuera de línea. O Edgar había deshabilitado sistemáticamente toda la red de vigilancia, algo cognitivamente imposible para un paciente con demencia avanzada, o alguien más lo había hecho, alguien que no quería que supiéramos dónde estaba. Hernández se había movido hacia la puerta sellada del laboratorio. Estaba tocando el panel de control, presionando botones al azar. «Caroline», dijo. Su voz sonaba extraña, rasposa. «Caroline, esto no se está abriendo». «Yo sé», respondí. «El protocolo de contención no permite anulaciones manuales. Tenemos que esperar a que el equipo de respuesta venga desde el exterior». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Yvonne. Miré el manual de emergencia en la pantalla. El tiempo estimado de respuesta para una exposición de nivel 3 era de 90 minutos. Ya habíamos perdido 12 minutos. Nos quedaban 28 minutos antes de que el virus comenzara a cruzar la barrera hematoencefálica. Los números no cuadraban. No íbamos a llegar al suero a tiempo. La certeza de eso me golpeó como agua helada. Sentí mis piernas debilitarse y tuve que apoyarme contra la mesa. Yvonne debió ver algo en mi expresión porque se acercó y puso su mano en mi hombro. «Vamos a salir de aquí», dijo, pero su voz no sonaba convincente. Sonaba como alguien tratando de convencerse a sí misma. Hernández se había alejado del panel y ahora estaba mirando sus manos. Las giraba lentamente, examinando las palmas, el dorso, los dedos. «¿Puedes sentirlo?», preguntó sin levantar la vista. «¿Sentir qué?», respondí aunque ya sabía la respuesta. «La presión», dijo. «Aquí». Tocó su frente. Es como si algo estuviera creciendo dentro de mi cabeza, expandiéndose. No respondí porque yo también podía sentirlo. Esa sensación de algo presionando contra el interior de mi cráneo, como algodón húmedo llenando cada espacio. Mi visión se había vuelto ligeramente borrosa en los bordes. No constantemente, solo en destellos. 1 segundo de claridad, 1 segundo de neblina, 1 de claridad, 1 de neblina. Me froté los ojos, pero eso solo empeoró las cosas. El intercomunicador cobró vida con un estallido de estática que nos hizo saltar a los 3. Luego una voz, fría, profesional, femenina. «Laboratorio principal, aquí control de seguridad, confirmen su estado». Yvonne corrió hacia el panel. «Estamos contaminados. Necesitamos evacuación inmediata. 3 personas expuestas al PT-77 aerosolizado». Hubo una pausa larga, demasiado larga. Podía escuchar voces al fondo, hablando demasiado bajo para entender las palabras. Luego la mujer volvió. «Entendido. Laboratorio principal. El protocolo de cuarentena está en efecto. Mantengan sus posiciones». «¿Cuánto tiempo?», gritó Yvonne. «¿Cuánto tiempo hasta la evacuación?». Otra pausa. «Eso está por determinarse. Mantengan sus posiciones». Y la comunicación se cortó. Yvonne golpeó el intercomunicador con su puño. «Contesta, maldita sea, contesta». Pero solo había silencio. Nos miramos los 3 parados bajo la luz roja pulsante. Y en ese momento entendí. No iban a venir. No en 28 minutos. Tal vez no en absoluto. Porque si nos dejaban salir,
Si nos dejaban subir al nivel 2 para conseguir el suero, estaríamos potencialmente exponiendo a todo el personal de las instalaciones. 3 vidas contra 300. La matemática era simple. Éramos prescindibles. Éramos daño colateral. Éramos el precio de la contención. Hernández comenzó a toser. Una tos seca, áspera, que sacudía todo su cuerpo. Se dobló hacia adelante con las manos en las rodillas. Cuando finalmente se detuvo, vi un hilo de saliva colgando de su labio inferior. Tenía un tinte rosado. Sangre. Lo siento, murmuró. Dios, lo siento mucho. No es tu culpa, dije, aunque no estaba segura de creerlo. Fue un accidente. Él levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No lo entiendes, dijo. El vial. Yo no lo dejé caer. Mis dedos simplemente dejaron de responder, como si alguien más estuviera controlando mi mano, como si yo estuviera mirando desde afuera mientras alguien más abría mis dedos y dejaba que el vial se resbalara. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Yvonne. Hernández se enderezó. Su respiración era trabajosa, sibilante. Estoy diciendo que tal vez no fue un accidente. Tal vez esto es lo que el virus hace. Nos hace sabotear, nos hace esparcirlo. Miré a Yvonne. Ella negó con la cabeza. Eso es imposible. El periodo de incubación del PT-77 es de al menos 6 horas. No había manera de que Hernández hubiera estado infectado antes de que rompiera el vial. A menos que, dijo Hernández en voz baja, a menos que ya hubiéramos estado expuestos antes. A menos que el brote ya hubiera comenzado y simplemente no lo sabíamos. Esa idea se hundió en mi cerebro como un clavo oxidado. Traté de recordar la última vez que había salido de las instalaciones. 3 días atrás. Había ido a mi apartamento a dormir 6 horas, a ducharme, a cambiarme de ropa. Luego había regresado. En esas 3 jornadas había trabajado directamente con Edgar. Había estado en la misma habitación que él. Había respirado el mismo aire. Y sus niveles de actividad neuronal habían estado erráticos durante toda la semana. ¿Y si el vector viral no era solo un tratamiento fallido? ¿Y si era algo más? Algo diseñado para propagarse. Sacudí la cabeza. Estaba dejando que la paranoia se apoderara de mí. Eso era exactamente lo que el estrés y el miedo hacían. Creaban conexiones donde no las había. Veían patrones en el caos. No, dije en voz alta, más para mí misma que para ellos. Esto fue un accidente, solo un maldito accidente. Pero incluso mientras lo decía, esa presión detrás de mis ojos pulsaba con más fuerza. Y me encontré preguntándome si mis propias palabras eran realmente mías, o si algo más estaba comenzando a hablar a través de mí. Si el virus ya estaba reescribiendo mi cerebro, pensamiento por pensamiento, hasta que no quedara nada de Caroline Mertens, solo la cosa que el Nexom necesitaba que fuera. El tiempo se volvió extraño después de eso. Miré el reloj y decía 11:03 am. Parpadeé y decía 11:17 am. 14 minutos desaparecidos como si nunca hubieran existido. Yvonne estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, la cabeza entre las rodillas. Hernández había dejado de moverse por completo. Estaba de pie junto al contenedor de residuos, mirándolo fijamente como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Yo estaba frente a la terminal de computadora, pero no recordaba haberme sentado. La pantalla mostraba los perfiles neuronales de Edgar, gráficos y números que había memorizado semanas atrás, pero que ahora parecían estar escritos en un idioma extranjero. Las letras se retorcían, se reorganizaban. Traté de enfocar, pero era como mirar a través de agua turbia. Entonces escuché el sonido. Un golpe. Suave pero distinto. Venía de algún lugar fuera del laboratorio, del pasillo. Todos nos congelamos. Otro golpe, luego otro. Pasos. Alguien estaba caminando hacia nosotros, lento, deliberado, arrastrando ligeramente el pie izquierdo. Y entonces una voz, áspera, casi irreconocible, pero definitivamente humana. Doctor Mertens. Era Edgar. El paciente cero había regresado y estaba justo del otro lado de la puerta sellada. Su silueta apareció en la ventanilla de vidrio reforzado. Se movía de esa manera extraña que había visto en la grabación, descoordinada pero con propósito. Se detuvo frente a la puerta y presionó su rostro contra el vidrio. Su aliento dejaba manchas de condensación. Sus ojos, esos ojos que habían estado desenfocados en el monitor, ahora estaban fijos directamente en mí. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Doctor Mertens, dijo de nuevo. Su voz sonaba como si estuviera hablando a través de grava. Necesito hablar con usted sobre el proyecto, sobre lo que hicieron. Yvonne se puso de pie de un salto. No le contestes, susurró. Esa no es una petición, es un truco. Pero yo no podía apartar la mirada. Edgar extendió su mano y puso la palma contra el vidrio, exactamente donde había roto el vidrio de seguridad en la sala de observación,
y comenzó a empujar, lentamente, constantemente. Vi cómo los músculos de su brazo se tensaban, vi cómo sus dedos se ponían blancos por la presión. Y entonces, imposiblemente, vi cómo una pequeña grieta apareció en la esquina inferior del vidrio, un hilo delgado que se extendió 2 centímetros antes de detenerse. Edgar sonrió. No era una sonrisa humana, era solo sus labios separándose para mostrar los dientes, y siguió empujando. Hernández fue quien se movió primero. Cruzó el laboratorio y comenzó a arrastrar uno de los gabinetes de equipo pesado hacia la puerta. «Ayúdenme», gruñó. «Tenemos que bloquearla». Yvonne y yo nos apresuramos a ayudarle. Los 3 empujamos el gabinete de metal, lleno de microscopios y centrífugas, contra la puerta. Pesaba fácilmente 200 kilos. Mis brazos ardían con el esfuerzo. Mi visión se nubló de nuevo y tuve que parpadear rápidamente para aclararla. Finalmente logramos posicionar el gabinete. No era mucho, pero tal vez compraría algo de tiempo. Del otro lado del vidrio, Edgar había dejado de empujar. Estaba observando nuestros esfuerzos con esa expresión vacía. Luego, sin previo aviso, dio un paso atrás, y otro más, hasta que estuvo a unos 3 metros de la puerta. «¿Qué está haciendo?», murmuró Yvonne. Edgar inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro estudiando un insecto. Luego se lanzó hacia adelante. Corrió directamente hacia la puerta con una velocidad que no debería haber sido posible para un hombre de su edad. El impacto sacudió toda la pared. El gabinete se deslizó 10 centímetros hacia atrás. La grieta en el vidrio se duplicó en tamaño. Edgar retrocedió de nuevo y volvió a embestir. Esta vez el gabinete se movió 20 centímetros. Una de las centrífugas se cayó del estante y se estrelló contra el suelo. «No va a resistir», dije. «Tenemos que encontrar otra salida». Miré alrededor del laboratorio desesperadamente. Había 2 puertas, la principal, donde Edgar estaba tratando de entrar, y la puerta de servicio que daba al conducto de ventilación. El conducto que se suponía que solo debía usarse para mantenimiento. El conducto que tenía 60 centímetros de ancho y estaba lleno de filtros EPA y con puertas de presión. Pero era la única opción. Señalé hacia la esquina del laboratorio. El conducto de ventilación. Podemos llegar al nivel 2 a través del sistema. Hernández me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Caroline, ese sistema está diseñado para presión negativa. Si abrimos esa puerta vamos a contaminar todo el edificio». «Ya estamos contaminados», respondí. «Y en unos 5 minutos Edgar va a estar aquí con nosotros. ¿Qué prefieres?» Otro impacto. El gabinete se movió otros 15 centímetros. Podía ver el brazo de Edgar a través del espacio que se había abierto, alcanzando, buscando. Sus dedos se curvaban y se estiraban como las patas de una araña. «Está bien», dijo Yvonne. «El conducto. Vamos». Los 3 corrimos hacia la puerta de servicio. Yvonne giró el volante de sellado. Chirrió, pero no se movió. Oxidado. O sellado por años de desuso. Hernández y yo nos unimos a ella. Los 3 giramos con toda nuestra fuerza. Mis manos resbalaban en el metal. Finalmente se dio con un chasquido fuerte. La puerta se abrió hacia adentro. Un viento helado nos golpeó en la cara. El olor a metal y filtros viejos. Y detrás de nosotros, el sonido del vidrio finalmente rompiéndose. Yvonne fue primero al conducto. Se agachó y se metió en la abertura oscura. Yo la seguí. El espacio era más estrecho de lo que había imaginado. Mis hombros rozaban los lados. El metal estaba helado contra mis palmas. Miré hacia atrás y vi a Hernández entrando, su cara pálida bajo la luz roja del laboratorio. Detrás de él, el gabinete finalmente se volcó por completo. Edgar trepó por encima de él con esa gracia antinatural. Su cabeza giró hacia el conducto. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y luego Hernández cerró la puerta de servicio con un golpe metálico. Estábamos en oscuridad completa. Solo podía escuchar nuestra respiración colectiva, áspera y rápida, resonando en el espacio confinado. «Avancen», susurró Yvonne desde algún lugar adelante. «Sigan moviéndose». Comencé a arrastrarme. Mis rodillas golpeaban el metal con cada movimiento. Algo afilado me raspó el antebrazo y sentí sangre tibia correr por mi piel. La oscuridad era absoluta. No podía ver mi mano frente a mi cara. No tenía idea de dónde estaba el nivel 2. No tenía idea de si este conducto realmente llevaba a alguna parte o si simplemente estábamos arrastrándome hacia una trampa sin salida. Pero detrás de nosotros escuché el sonido de la puerta de servicio siendo golpeada. 1 vez, 2 veces. Edgar había encontrado el camino y venía detrás de nosotros en la oscuridad. El conducto se dividía después de unos 20 metros. Yvonne se detuvo y podía escucharla tocando las paredes. «¿Izquierda o derecha?», murmuró. «No lo sé. No tengo mapa de esto. Una de ellas tiene que subir», dije. «El nivel 2 está directamente encima de nosotros». «¿Pero cuál?». El sonido de Edgar arrastrándose en el conducto detrás de nosotros era cada vez más fuerte. Ese silbido bajo en su garganta. Ese raspar de ropa contra metal. No teníamos tiempo para adivinar.
Izquierda, decidí. Vamos a la izquierda. Nos arrastramos por el conducto izquierdo. Después de 10 metros comenzó a inclinarse hacia arriba. El ángulo era pronunciado, casi 45 grados. Tuve que usar los codos y las rodillas para empujarme hacia arriba. Mis músculos ardían. El sudor me corría por la espalda. Detrás de mí podía escuchar a Hernández respirando con dificultad. Yvonne había llegado a algo. Se detuvo abruptamente y yo choqué contra sus pies. «¿Qué pasa?», susurré. «Hay una compuerta», respondió. «Está sellada. Necesito...». Sus palabras se convirtieron en gruñidos de esfuerzo. Escuché el chirrido de metal contra metal. Luego un chasquido. Luz súbita inundó el conducto, amarilla y brillante. Me dolieron los ojos. Yvonne salió por la compuerta. Yo la seguí, mis brazos apenas pudiendo levantarme. Caí en un piso de baldosas frías. Miré alrededor. Estábamos en una sala de almacenamiento. Estantes de suministros médicos, cajas de guantes, contenedores de desechos. Pero definitivamente nivel 2. Habíamos logrado subir. Hernández salió del conducto detrás de mí y colapsó en el suelo. Su respiración sonaba peor, húmeda, burbujeante. Rodó sobre su espalda y vi que su nariz estaba sangrando. No mucho, solo un hilo delgado que bajaba sobre su labio, pero era sangre. Y en ese momento, con la luz brillante de las fluorescentes, pude ver realmente por primera vez lo que el virus estaba haciendo. Sus ojos tenían capilares rotos en las escleróticas. Su piel tenía un tinte grisáceo. Y cuando abrió la boca para hablar, vi que sus encías también estaban sangrando. «¿Cuánto tiempo llevamos en el conducto?», preguntó. Miré mi reloj. 11:52 am. Casi una hora desde la exposición inicial. 38 minutos más allá de la ventana de 40 minutos para el suero. Demasiado tarde. Pero tal vez, solo tal vez, si conseguíamos el suero ahora, todavía podríamos ralentizar la progresión. El refrigerador de almacenamiento médico estaba en el ala este del nivel 2. A unos 200 metros de distancia. Me puse de pie. Mis piernas temblaron pero me sostuvieron. «Vamos», dije. «Tenemos que movernos». Pero Hernández no se levantó. Se quedó ahí en el suelo, mirando el techo. «Caroline», dijo suavemente. «Ya no puedo sentir mis dedos». Miré sus manos. Estaban acurrucadas contra su pecho, los dedos curvados en una garra rígida. Una parálisis temprana. El virus estaba atacando su sistema nervioso periférico. Tenía tal vez 10 minutos antes de que se extendiera al sistema nervioso central, antes de que se convirtiera en lo que era Edgar. Yvonne lo sabía también. Vi la comprensión en su rostro. Hernández también lo sabía. Nos miró a ambas. «Váyanse», dijo. «Consigan el suero. Sálvense ustedes. No puedo caminar. Solo las voy a retrasar». «No», dije aunque sabía que tenía razón. «No te vamos a dejar aquí». Él sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Doctora Mertens, he sido su colega durante 11 años. Respete mi decisión. Por favor». Yvonne ya estaba junto a la puerta mirando hacia el pasillo. «Caroline, tenemos que irnos. Ahora». Me arrodillé junto a Hernández. Puse mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría, tan fría. «Lo siento», murmuré. Él negó con la cabeza levemente. «No lo sientas, solo asegúrate de que esto signifique algo. Documenta todo. Haz que el mundo sepa lo que pasó aquí». Me puse de pie. Yvonne me tomó del brazo y me arrastró hacia el pasillo. Miré hacia atrás una vez. Hernández había cerrado los ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente. Y entonces doblamos la esquina y se fue de mi vista. Nunca volví a verlo. No como Hernández. Lo que encontramos 3 horas después en esa sala de almacenamiento ya no era él. Era solo otra cosa tambaleante con su rostro, intentando recordar cómo hablar, intentando recordar qué había sido antes de que el Nexon borrara todo lo que lo hacía humano. El pasillo del nivel 2 estaba vacío, demasiado vacío. Nuestros pasos resonaban en las baldosas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. Todas las puertas estaban cerradas. Todas las estaciones de trabajo estaban abandonadas. Computadoras encendidas con protectores de pantalla flotando. Tazas de café todavía tibias. Como si todos hubieran simplemente dejado lo que estaban haciendo y se hubieran ido. «¿Dónde están todos?», murmuró Yvonne. Yo no tenía respuesta. El protocolo de contención solo sellaba las áreas específicas con exposición confirmada. El resto del personal debería haber sido evacuado a las zonas seguras en los niveles superiores. Pero esto no parecía una evacuación ordenada. Parecía que la gente había huido. Seguimos caminando. Mi visión se estaba deteriorando. Los bordes de todo estaban borrosos. Las luces dejaban rastros cuando movía mi cabeza. Tuve que concentrarme intensamente en poner un pie delante del otro. La presión detrás de mis ojos había evolucionado en un dolor pulsante, como si alguien estuviera usando un taladro lentamente. Cada latido de mi corazón enviaba una ola de agonía a través de mi cráneo. Yvonne iba adelante.
Cada pocos pasos se detenía para mirar hacia atrás, asegurándose de que yo todavía la estuviera siguiendo. Su rostro se veía pálido, demacrado. Ella también lo estaba sintiendo. El virus trabajando en su cerebro, desmantelando las conexiones, reescribiendo los circuitos. ¿Cuánto tiempo nos quedaba antes de que ya no pudiéramos pensar con claridad? Antes de que ya no recordáramos por qué estábamos aquí. Llegamos al ala este. Las puertas del laboratorio de almacenamiento médico estaban cerradas pero no selladas. Yvonne deslizó su tarjeta de acceso. La luz parpadeó en verde. Empujamos las puertas y entramos. Las filas de refrigeradores se extendían a lo largo de la habitación, cada uno etiquetado con códigos y números. Yvonne corrió hacia el refrigerador marcado NT Anti. Lo abrió. El aire frío salió en una nube de condensación. Buscó frenéticamente entre las gradillas de viales. Sus manos temblaban tanto que casi derribó una bandeja entera. ¿Lo encontraste?, pregunté. Mi propia voz sonaba distante, como si alguien más estuviera hablando. Yvonne sacó 2 jeringas precargadas. El suero antiviral, líquido claro en cilindros de plástico. Solo había 2. Deberían haber habido docenas. Alguien se las había llevado, o alguien las había destruido. Pero 2 era suficiente. 1 para ella, 1 para mí. Hernández ya estaba perdido. Esto era todo lo que teníamos. Yvonne se inyectó la primera dosis directamente en el músculo del hombro. Siseó por el dolor. Luego me pasó la segunda jeringa. La tomé. Mis dedos apenas podían cerrar alrededor de ella. La levanté hacia mi brazo. Y entonces escuchamos el sonido. Un golpe fuerte en la puerta que acabábamos de cruzar. Luego otro. Y voces. Muchas voces. Todas hablando al mismo tiempo. Todas usando las mismas palabras. Dr. Mertens, necesitamos hablar con usted. Sobre el proyecto. Sobre lo que hicieron. Me quedé paralizada con la jeringa en mi mano. Yvonne corrió hacia la ventanilla de la puerta. Miró por el vidrio y retrocedió inmediatamente, su rostro completamente blanco. Son al menos 20, susurró. Todos del personal del nivel 2. Todos infectados. Están parados allá afuera, esperando. 20. El número se clavó en mi cerebro. 20 personas que hace una hora habían sido científicos, técnicos, personal de limpieza. 20 personas que ahora eran otra cosa. Y todas sabían exactamente dónde estábamos, como si pudieran olernos, como si el virus les hubiera dado algún tipo de instinto de colmena. Otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez. La manija comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de girarla. Los dedos aparecieron por debajo del espacio entre la puerta y el suelo. 5 o 6 manos diferentes, todas empujando, arañando. Yvonne arrastró un estante de metal frente a la puerta. No va a detenerlos por mucho tiempo, dijo. Miré alrededor de la habitación buscando otra salida. Solo había ventanas. Estábamos en el segundo piso subterráneo. Las ventanas daban a pozos de luz artificiales. No había manera de salir por ahí, a menos que... Señalé hacia el techo. Los conductos de ventilación. De nuevo, Yvonne siguió mi mirada y asintió. Vamos. Pero primero me inyecté el suero. Lo clavé en mi hombro y empujé el émbolo. Ardió como fuego líquido corriendo por mis venas. Todo mi brazo se entumió inmediatamente. Dejé caer la jeringa vacía. Arrastramos otra estantería debajo de uno de los conductos de ventilación. Yvonne trepó primero. Usó un bisturí que encontró en uno de los cajones para aflojar los tornillos de la rejilla. La rejilla cayó con un estrépito metálico. Ella se impulsó hacia arriba y desapareció en la oscuridad. Yo la seguí. Mis brazos temblaban con el esfuerzo. El entumecimiento del suero se estaba extendiendo desde mi hombro hacia mi pecho. Podía sentir mi corazón latiendo irregularmente. Demasiado rápido. Luego, demasiado lento. El suero estaba luchando contra el virus en tiempo real dentro de mi cuerpo, y yo era el campo de batalla. Finalmente logré entrar al conducto. Detrás de mí escuché el sonido del estante siendo derribado, las puertas abriéndose, voces llenando la habitación. Dr. Mertens, por favor, tenemos que hablar. Sobre Edgar, sobre lo que le hicieron. Me arrastré más rápido. El conducto era horizontal esta vez, más ancho que el anterior, tal vez 1 metro de altura. Podía moverme en manos y rodillas en lugar de arrastrarme sobre mi estómago. Yvonne iba adelante, su silueta apenas visible en la oscuridad. Tenemos que encontrar el centro de datos, dije. El centro de comunicaciones. Es la única manera de contactar al exterior, de enviar la información sobre lo que está pasando aquí. Yvonne no respondió por un momento. Luego dijo suavemente, Caroline, ¿realmente crees que alguien va a venir a ayudarnos? Ellos saben exactamente qué está pasando aquí. Por eso sellaron el edificio, por eso cortaron las comunicaciones. Esto es contención, nos van a dejar morir aquí adentro. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotras. Parte de mí sabía que tenía razón.
El protocolo corporativo siempre había sido claro. En caso de brecha catastrófica, el objetivo primario era proteger la propiedad intelectual y prevenir la exposición pública. Las vidas individuales eran secundarias, sacrificables. Pero otra parte de mí, la parte que todavía se aferraba desesperadamente a la identidad de la doctora Caroline Mertens, neurocientífica, líder de proyecto, persona con valor inherente, se negaba a aceptarlo. Tiene que haber alguien, dije. Algún supervisor que no sepa la extensión completa. Algún regulador federal. Los CDC. Alguien. Yvonne no argumentó más. Seguimos arrastrándome. El conducto hacía un giro brusco hacia la derecha. Luego comenzó a subir. Lentamente al principio. Luego más empinado. Mis rodillas resbalaban en el metal. Tuve que usar los codos para impulsarme hacia arriba. La presión en mi cabeza había evolucionado en algo diferente. Ya no era solo dolor. Era una sensación de vaciado. Como si alguien estuviera sacando pedazos de mí. Traté de recordar el nombre de mi asistente de investigación. La joven que había estado trabajando conmigo durante los últimos 6 meses. Su rostro estaba claro en mi mente. Cabello castaño, gafas, sonrisa tímida. Pero su nombre se había ido. Simplemente no estaba ahí. Y cuando traté de alcanzarlo, de forzar el recuerdo, solo encontré un hueco en blanco y frío. El virus estaba comiendo mis memorias, masticando agujeros en mi identidad. Y el suero no lo estaba deteniendo. Solo lo estaba ralentizando. Yo seguía muriendo. Solo más despacio. Llegamos a otra intersección. Esta vez había una rejilla con luz filtrándose a través de ella. Yvonne se acercó y miró. Es un pasillo, susurró. Nivel 1. No veo a nadie. Aflojó los tornillos y empujó la rejilla. Cayó al suelo con un ruido que sonó obscenamente fuerte en el silencio. Yvonne se asomó. Luego se dejó caer al pasillo. Yo la seguí. Mis piernas casi cedieron cuando aterricé. Todo mi cuerpo se sentía pesado, descoordinado. Como si estuviera usando extremidades que no me pertenecían. El nivel 1 era diferente de los niveles inferiores. Aquí era donde estaban las oficinas administrativas, cubículos, salas de conferencias, el departamento de recursos humanos. Todo se veía extrañamente normal. Computadoras todavía encendidas, documentos esparcidos en los escritorios, una taza de café volcada, el líquido marrón formando un charco pegajoso, pero sin gente, ni viva ni muerta, solo abandono. Caminamos por el pasillo. Nuestros pasos sonaban demasiado fuertes. Cada sonido hacía eco. Yo seguía esperando que algo saltara de las sombras, que una puerta se abriera de golpe, que una de esas voces comenzaran a hablar desde algún lugar invisible. Pero solo había silencio. Un silencio que se sentía mal, antinatural, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El centro de comunicaciones estaba al final del pasillo. Las puertas de vidrio estaban cerradas pero no selladas. Yvonne deslizó su tarjeta. Nada. Lo intentó de nuevo. La luz parpadeó en rojo. Acceso denegado. Mierda, murmuró. Deben haber revocado nuestras credenciales. Retrocedí y pateé la puerta con toda la fuerza que me quedaba. El vidrio se agrietó pero no se rompió. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. En el cuarto intento el vidrio finalmente cedió. Pasé mi brazo por el agujero y abrí la puerta desde adentro. Sangre corría de un corte en mi antebrazo. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había cortado. El centro de comunicaciones era una habitación grande llena de servidores y terminales de monitoreo. Las pantallas mostraban feeds de cámaras de seguridad de todo el edificio, y en cada pantalla vi lo mismo. Grupos de personas infectadas deambulando por los pasillos, paradas en las esquinas, todas mirando hacia arriba, hacia las cámaras, hacia nosotras, como si supieran que estábamos observándolas. Yvonne se sentó en una de las terminales y comenzó a teclear. Estoy tratando de acceder al sistema de comunicación externo, dijo, pero está bloqueado. Necesito una autorización de nivel ejecutivo. ¿Puedes hackear?, pregunté. Ella me miró como si hubiera sugerido que podíamos volar. Soy neurocientífica, Caroline, no ingeniera de sistemas, pero puede que pueda encontrar una puerta trasera. Dame un minuto. Me acerqué a las pantallas. Estudié los feeds. Nivel 3, completamente infestado. Nivel 2, lo mismo. Nivel 1, mayormente vacío excepto por... Espera. En una de las cámaras vi movimiento. No los infectados con su caminar tambaleante. Esto era diferente. Deliberado. Profesional. 3 figuras en trajes hazmat completos, caminando por el ala oeste. Llevaban armas. No equipos médicos. Armas. ¿Yvonne?, dije suavemente. Sí, creo que hay un equipo de seguridad en el edificio. Ella dejó de teclear. ¿Equipo de rescate? No lo sé, pero están armados y van hacia nosotras. La expresión de Yvonne se endureció.
Si fueran rescate, habrían intentado contactarnos, habrían anunciado su presencia. Armados y en silencio significa que no están aquí para salvarnos, están aquí para contener, para asegurarse de que nadie salga vivo, para asegurarse de que la verdad sobre el proyecto Nexom muera con nosotras. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. No era miedo, era más allá del miedo. Era la comprensión de que nunca habíamos tenido una oportunidad. Desde el momento en que Hernández dejó caer ese vial, nuestro destino estaba sellado. La corporación no iba a arriesgarse a que esto saliera a la luz. No cuando había dinero militar involucrado. No cuando el proyecto Nexom era en realidad un programa de estimulantes de combate disfrazado de investigación de Alzheimer. Todos nosotros, los científicos, habíamos sido peones, herramientas, y ahora éramos testigos inconvenientes. Tienes que encontrar esos archivos, le dije a Yvonne. Los datos del virus, los memorandos corporativos, todo lo que pruebe lo que realmente estaban haciendo aquí. Tenemos que enviarlo al exterior antes de que ese equipo nos encuentre. Ella asintió y volvió a la terminal. Yo seguí mirando las pantallas. El equipo de seguridad se había dividido. 2 iban hacia las escaleras principales. 1 iba hacia el ala este, hacia nosotras. Nos quedaban tal vez 5 minutos. Mi visión se volvió borrosa de nuevo. Tuve que parpadear repetidamente para aclararla. Cuando lo hice noté algo extraño en una de las pantallas, la del nivel 3, la sala de almacenamiento donde habíamos dejado a Hernández. Había alguien parado en la puerta, pero no era un infectado. Era Hernández, o su cuerpo, parado perfectamente quieto, mirando directamente a la cámara, y sus labios se movían. Estaba diciendo algo, una y otra vez, la misma frase. No había audio, pero podía leer sus labios. Lo siento, lo siento, lo siento. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Hernández todavía estaba ahí adentro, en algún lugar, atrapado en su propio cuerpo mientras el virus lo controlaba, consciente pero impotente. Y yo lo había dejado, lo había abandonado para que sufriera esa existencia. Esa era la verdadera naturaleza del Nexom. No mataba, aprisionaba, te convertía en un pasajero en tu propia carne. Lo tengo, gritó Yvonne. Tengo acceso a los archivos del servidor. Dios mío, Caroline, tienes que ver esto. Me acerqué. En su pantalla había un memorando, clasificado, con fecha de 6 meses atrás, del director de operaciones, señor Hicks, al equipo del proyecto Nexom. Asunto: reorientación del protocolo de investigación. El memo detallaba un cambio en los objetivos del proyecto. El enfoque ya no era revertir el Alzheimer, era crear un estado de supresión del miedo y obediencia compulsiva. El vector viral Nexom había sido específicamente diseñado para apagar la corteza prefrontal mientras amplificaba la amígdala. El resultado era un ser humano sin pensamiento crítico, sin autoconservación, sin voluntad, solo impulso puro y obediencia a estímulos externos, soldados perfectos, o trabajadores perfectos, o cualquier cosa que la corporación necesitara. Y nosotros, los científicos, habíamos estado construyéndolo sin saberlo. Yo había estado construyéndolo. Cada ajuste que había hecho al vector, cada dosis que había calibrado, todo había sido parte de esto. Edgar no era un paciente, era un sujeto de prueba, y ahora ese sujeto había escapado y había infectado a todo el edificio. Un ensayo de campo no autorizado, un desastre que la corporación estaba desesperada por enterrar. Descarga todo, le dije a Yvonne, todo el servidor, cada memo, cada registro de prueba, cada video de vigilancia. Envíalo a todas las agencias federales que puedas encontrar. CDC, FDA, FBI. Medios de comunicación también. Cuantos más lugares, mejor. Ella comenzó a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado. Yo volví a las pantallas de seguridad. El agente solitario estaba a una puerta de distancia. Podía verlo en el feed del pasillo adyacente, revisando cada habitación metódicamente. En 2 minutos estaría aquí. Busqué algo que pudiera usar como arma. Encontré un extintor montado en la pared. Lo descolgué. Pesado, torpemente equilibrado, pero era mejor que nada. Yvonne, ¿cuánto tiempo más?, pregunté. 2 minutos, tal vez 3. El ancho de banda aquí es terrible. Afuera en el pasillo escuché un sonido. Pasos, pesados. El sonido de botas tácticas en baldosas. Se detuvieron frente a nuestra puerta. Vi la sombra de alguien a través del vidrio roto. Luego una voz, amplificada por el casco del hazmat. Doctora Mertens, doctora Yvonne Chen, necesito que salgan con las manos visibles. Están bajo cuarentena obligatoria por orden de la administración del proyecto. No respondí. Apreté el extintor con más fuerza. Doctora Mertens, tengo autorización para usar fuerza letal si no cumplen. Esta es su última advertencia. Yvonne me miró. Yo negué con la cabeza. Todavía no.
Necesitábamos que los archivos terminaran de subirse. 30 segundos más. Solo 30 segundos más. La puerta explotó hacia adentro. No fue pateada. Fue volada con algún tipo de carga explosiva pequeña. El agente entró con el arma levantada. Yo le arrojé el extintor. No fue un buen lanzamiento. Mis brazos todavía estaban débiles, pero fue suficiente para que se agachara. Yvonne presionó Enter en el teclado. «Carga completa», gritó. «Los archivos están afuera». El agente se recuperó y apuntó hacia ella. «No», grité y me lancé hacia adelante. Choqué contra él justo cuando disparaba. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Sentí algo caliente pasar junto a mi oreja. Caímos juntos. Yo encima de él. Traté de alcanzar su arma, pero él era mucho más fuerte. Me empujó y rodé hacia un lado. Se puso de pie. Apuntó hacia mí. Y entonces algo lo golpeó desde atrás. Yvonne. Había agarrado una silla y la estrelló contra su casco. El plástico se agrietó. Él se tambaleó pero no cayó. Se giró hacia ella. Yo me puse de pie y busqué desesperadamente algo más. Cualquier cosa. Mis dedos encontraron un cable de red. Lo arranqué de la pared y lo envolví alrededor de su cuello. Tiré, con cada gramo de fuerza que me quedaba. Él soltó el arma y se llevó las manos al cuello, tratando de quitarse el cable, tratando de respirar. Seguí tirando. No pensé, no sentí, solo actué. Y después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, su cuerpo se aflojó, colapsó en el suelo. Solté el cable. Mis manos temblaban violentamente. Acababa de matar a alguien, otro ser humano, no un infectado. Una persona real. Caroline, tenemos que irnos. Ahora. La voz de Yvonne sonaba muy lejana, como si estuviera hablando desde el otro extremo de un túnel largo. Sentí sus manos en mis hombros, sacudiéndome. Caroline, enfócate. Los otros dos están en camino. Tenemos que movernos. Asentí aturdidamente. Ella agarró el arma del agente caído. Yo recogí el extintor de nuevo. Salimos corriendo del centro de comunicaciones hacia el pasillo. No teníamos un plan, solo corríamos. Mis pulmones ardían, mis piernas se sentían como plomo. La visión se estrechaba en los bordes. Túnel de visión, signo de shock, o signo de que el virus estaba ganando a pesar del suero. Yvonne iba adelante. Ella parecía moverse más rápido. Tal vez el suero estaba funcionando mejor en ella, o tal vez simplemente tenía más voluntad de vivir que yo. Doblamos una esquina y casi chocamos con uno de ellos. Un infectado, joven, tal vez 25 años. Reconocí su rostro vagamente. Alguien del departamento de TI. Ahora sus ojos estaban vacíos, blancos, y extendía sus brazos hacia nosotras con esa invitación terrible. «Dr. Mertens, necesitamos mostrarle algo importante, sobre Edgar». Yvonne levantó el arma y disparó. El infectado cayó. Seguimos corriendo. Más de ellos aparecieron. Del ala oeste, del ala este, de las escaleras, todos convergiendo, todos hablando con esas mismas voces muertas. Todas diciendo las mismas palabras, como si fueran bocas diferentes conectadas al mismo cerebro. Yvonne disparó de nuevo, y de nuevo. El arma hizo clic en vacío, sin munición. Ella la arrojó y sacó algo de su bolsillo, una tarjeta de acceso, pero no su propia tarjeta. Era roja, nivel ejecutivo. «¿De dónde sacaste eso?», y grité. «De la gente», respondió. «Lo tomé cuando lo mataste. Hay una escalera de emergencia en el ala norte, salida directa a la superficie, pero requiere acceso ejecutivo. Es nuestra única oportunidad». Corrimos hacia el ala norte. Los infectados nos seguían, más lento que nosotras, pero implacable, interminable. Detrás de ellos podía escuchar más pasos, las botas del equipo de seguridad, atrapadas entre dos amenazas. Delante de nosotras finalmente vi la puerta, acero reforzado, un panel de acceso rojo brillante. Yvonne deslizó la tarjeta. «Por favor», susurró. «Por favor, funciona». La luz parpadeó en verde. La puerta se abrió con un siseo neumático. Pasamos corriendo. Yvonne golpeó el botón de cierre de emergencia. La puerta comenzó a cerrarse, lentamente, demasiado lentamente. Los infectados estaban a 10 metros, a 5. Yvonne se apoyó contra la puerta, empujándola manualmente. Yo hice lo mismo. Juntas la forzamos a cerrarse los últimos centímetros justo cuando las primeras manos alcanzaban el espacio. Los dedos fueron aplastados. Sangre negra y espesa goteó por debajo de la puerta, pero se cerró, sellada. Nos dejamos caer contra ella jadeando. La escalera se extendía hacia arriba. Debían ser 100 escalones, tal vez más, pero al final podía haber luz, luz del día. Verdadera luz del sol filtrándose desde arriba. Salvación, libertad, la superficie. Comenzamos a subir. Cada escalón era agonía. Mis piernas apenas respondían. Tuve que usar la barandilla para arrastrarme hacia arriba.
Yvonne estaba en mejor forma, pero también estaba desacelerando. Su respiración era trabajosa. A medio camino tuve que detenerme. No podía continuar. Me senté en un escalón y traté de recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba. Sudor empapaba mi ropa. O tal vez era sangre. Había tanto de ambos que ya no podía distinguir. Caroline, no podemos detenernos, dijo Yvonne. Si nos detenemos nos alcanzarán. Lo sé, murmuré. Lo sé. Dame solo un segundo. Cerré los ojos. Solo un segundo para reunir fuerzas. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Una voz, viniendo de la escalera sobre nosotras. No de abajo, de arriba. Doctora Mertens, doctora Chen. ¡Qué decepción! Abrí los ojos. Al final de la escalera, silueteada contra la luz del día, estaba una figura. Femenina. Traje corporativo. Cabello recogido en un moño perfecto. Sosteniendo una tableta. No un arma, solo una tableta. Como si esto fuera una reunión de negocios. Miss Alden, la directora de operaciones de seguridad, había estado observando todo desde el principio y ahora nos había acorralado. Ustedes dos me han causado una cantidad considerable de problemas, dijo. Su voz era fría, clínica, sin emoción. Los archivos que enviaron ya han sido interceptados y puestos en cuarentena. Ninguna agencia externa los verá. El incidente está siendo gestionado y ustedes necesitan volver a contención. Por su propia seguridad, por supuesto. Yvonne se puso de pie. Nos inyectamos el suero, dijo. No estamos infectadas. Miss Alden sonrió, una sonrisa pequeña y condescendiente. El suero antiviral no cura la infección, doctora Chen. Solo ralentiza la progresión. Ambas están infectadas. Ambas presentan síntomas neurológicos. Y ambas son ahora propiedad activa de esta corporación bajo la cláusula de sujetos de prueba involuntarios. Subió un escalón hacia nosotras. Van a volver al nivel 4. Van a ser puestas en cuarentena adecuada y van a ayudarnos a crear un antídoto usando sus propios cuerpos como material de prueba. Es la única manera de que esto signifique algo, la única manera de que sus vidas tengan valor. ¿Nuestras vidas tienen valor?, repetí. Mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos, hueca, como el valor que tenía la vida de Edgar, como el valor que tenían las vidas de Hernández, de Marcus, de Samuel, todos convertidos en ratas de laboratorio para su experimento militar. Miss Alden no parpadeó. Hicieron un sacrificio noble por el avance de la ciencia, como ustedes lo harán ahora. Y dio otro paso hacia adelante. Yvonne me miró. En sus ojos vi la misma comprensión que sentía en mi propio pecho. No íbamos a salir de esto, no como nosotras mismas. Tal vez sobreviviríamos. Tal vez nuestros cuerpos continuarían respirando, nuestros corazones seguirían latiendo. Pero seríamos especímenes, experimentos. La doctora Caroline Mertens dejaría de existir. Solo quedaría la sujeto de prueba número 7 o lo que sea que decidieran llamarme. Y esa pérdida, esa aniquilación de identidad, era peor que la muerte, mucho peor. Yvonne tomó mi mano, la apretó una vez. Luego se giró hacia Miss Alden y gritó: «¡Corre, Caroline!». Corrió escaleras arriba directamente hacia Alden. Se estrelló contra ella. Las dos cayeron. Yo no pensé, solo actué. Corrí. Pasé junto a las dos figuras enredadas. Pasé por la puerta al final de la escalera. Luz del sol me cegó. Aire fresco llenó mis pulmones. Estaba afuera, en la superficie, en un estacionamiento rodeado de vallas altas. Podía ver el cielo, nubes, el sol, libertad. Detrás de mí escuché un disparo, luego otro. Grité el nombre de Yvonne, pero no hubo respuesta. Seguí corriendo, a través del estacionamiento, hacia la valla. Comencé a trepar. El metal cortaba mis palmas. Mis brazos apenas tenían fuerza, pero seguí subiendo. Arriba, arriba. Llegué a la cima. 3 metros de caída al otro lado. Salté, golpeé el suelo y algo en mi tobillo se torció. Dolor blanco atravesó mi pierna. Me puse de pie de todos modos, cojeando, tambaleándome. Crucé la calle desierta, hacia los árboles, hacia el bosque más allá de las instalaciones. Detrás de mí escuché voces gritando, órdenes siendo ladradas, pero no se detuvieron, no vinieron tras de mí. Y eso me asustó más que cualquier cosa. Porque si no me estaban persiguiendo significaba que no me consideraban una amenaza. Significaba que sabían que no llegaría lejos, que el virus me alcanzaría antes de que pudiera llegar a cualquier lugar donde importara. Significaba que ya estaba muerta, solo todavía no lo sabía. Corrí durante lo que pudo haber sido 1 hora, o 10 minutos. El tiempo se había vuelto resbaladizo, imposible de agarrar. Los árboles se movían a mi alrededor como figuras oscuras y borrosas. El suelo subía y bajaba bajo mis pies. Cada vez que parpadeaba el mundo cambiaba. Un segundo estaba corriendo cuesta arriba. Al siguiente estaba de rodillas junto a un arroyo sin recordar cómo había llegado ahí.
Miré mi reflejo en el agua. Mi rostro estaba pálido, demacrado. Había sangre seca en mi mejilla. Mis ojos tenían ese aspecto desenfocado que había visto en Edgar, en Marcus, en todos ellos. Estaba convirtiéndome en uno de ellos. El suero no me había salvado, solo me había comprado tiempo, y ese tiempo se estaba acabando. Hundí mis manos en el agua fría. Bebí directamente del arroyo. El agua sabía a tierra y musgo, pero mi garganta estaba tan seca que no me importó. Cuando levanté la vista de nuevo, el sol había cambiado de posición. Horas habían pasado, horas que no podía recordar. El hueco en mi memoria era aterrador. ¿Qué había hecho durante ese tiempo? ¿Había simplemente vagado sin rumbo? ¿O algo peor? Miré mis manos. Había tierra bajo mis uñas, arañazos frescos en mis nudillos, como si hubiera estado cavando o peleando, pero no podía recordar con qué o con quién. El vacío donde deberían estar esos recuerdos era como un agujero negro en mi mente, tirando de todo lo demás hacia él, consumiendo mi identidad pedazo por pedazo. Me puse de pie. Mis piernas apenas me sostuvieron. El tobillo que había torcido estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Cada paso era agonía, pero tenía que seguir moviéndome. Tenía que... ¿Qué? ¿A dónde iba? Traté de recordar. Había escapado de las instalaciones, había corrido al bosque, y entonces, nada, solo fragmentos, el arroyo, los árboles, el sol moviéndose a través del cielo. Mi cerebro estaba lleno de algodón. Pensamientos flotaban a través de él como peces en agua turbia, imposibles de agarrar. Me concentré, forcé mi mente a trabajar. Los archivos. Yvonne había subido los archivos, pero Miss Alden dijo que los habían interceptado, que ninguna agencia los vería. Pero eso no podía ser toda la verdad. Nadie puede interceptar todo, especialmente si lo envías a suficientes lugares. Algunos tenían que haber llegado. Alguien tenía que haber visto la verdad sobre el proyecto Nexom, sobre lo que la corporación estaba haciendo. Y si eso era cierto, entonces tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía había una razón para seguir moviéndome, para seguir respirando, aunque cada respiración se sentía más difícil que la anterior, aunque mis pulmones se sentían llenos de líquido espeso, aunque podía saborear sangre en la parte posterior de mi garganta. Comencé a caminar de nuevo. No tenía idea de hacia dónde, solo lejos, lejos de las instalaciones, lejos de Miss Alden y su equipo de seguridad, lejos de los infectados con sus brazos extendidos y sus voces muertas, lejos de todo. El bosque se volvió más denso, los árboles más cercanos entre sí. La luz del sol apenas penetraba el dosel. Todo estaba en sombras verdes y marrones. Escuché sonidos, pájaros, insectos, el crujido de ramas bajo mis pies, pero también otros sonidos, más cerca, pasos que no eran míos, respiración que no era mía. Me detuve y miré alrededor. Nada, solo árboles, solo sombras. Pero la sensación persistía, la sensación de ser observada, de ser seguida. Tal vez era paranoia, un síntoma más del virus destruyendo mi cerebro. O tal vez era real, tal vez el equipo de seguridad me había estado rastreando todo el tiempo, dejándome correr para ver a dónde iba. ¿Quién contactaba? ¿Qué hacía? Usándome como cebo para encontrar cualquier otro testigo, cualquier otra amenaza a su secreto. Me escondí detrás de un árbol grande. Esperé, escuché. Los pasos se acercaron, lentos, cautelosos, no el caminar tambaleante de los infectados. Esto era humano, deliberado. Y entonces vi una figura entre los árboles. No era un agente de seguridad en hazmat, era un hombre, civil, jeans, chaqueta de excursionista. Llevaba una mochila y estaba mirando directamente hacia donde yo estaba escondida. «Hola», llamó. Su voz sonaba normal, preocupada. «¿Estás bien? ¿Te ves herida?» No respondí, no me moví. Podía ser un truco, podía ser alguien que la corporación había plantado. «Mi nombre es David», continuó. «Soy excursionista. Estaba acampando cerca de aquí cuando vi humo viniendo de esas instalaciones de investigación. Y luego te vi corriendo del edificio. ¿Necesitas ayuda?» Su voz sonaba genuina. Pero ¿cómo podía confiar en eso? ¿Cómo podía confiar en nada cuando mi propia mente me estaba traicionando? Cuando los recuerdos desaparecían, cuando el tiempo saltaba, cuando no podía estar segura de lo que era real y lo que era alucinación inducida por el virus. Salí de detrás del árbol, lentamente. Mantuve distancia entre nosotros. David dio un paso atrás, las manos levantadas en un gesto de paz. «Está bien», dijo. «No voy a hacerte daño, solo quiero ayudar». «¿Tienes un teléfono?», pregunté. Mi voz sonaba áspera, extraña. Él asintió. «Sí, pero no hay señal aquí. Tendríamos que caminar unos kilómetros hacia el norte para llegar a un área con cobertura. ¿Puedes caminar?». Miré mi tobillo hinchado, mi ropa empapada de sangre y sudor.
mis manos temblorosas. No lo sé, admití, pero tengo que intentarlo. Tengo que contactar a alguien. Tengo que decirles lo que está pasando en esas instalaciones, sobre el virus, sobre la corporación, sobre... Mi voz se desvaneció. ¿Sobre qué más? Había algo más, algo importante, pero el pensamiento se resbaló de mi mente antes de que pudiera atraparlo. David se quitó la mochila, sacó una botella de agua y me la ofreció. Bebe esto primero, luego podemos ir juntos. Despacio, te ayudaré. Tomé la botella, la abrí. El agua estaba fría, limpia. La bebí en grandes tragos desesperados. La mitad se derramó por mi barbilla. Cuando terminé, me sentía marginalmente mejor, más clara. Gracias, murmuré. David sonrió, una sonrisa amable, cansada, de nada. Ahora vamos, antes de que oscurezca. Comenzamos a caminar. Él iba a mi lado, listo para atraparme si me caía, lo cual casi sucedió varias veces. Mi equilibrio estaba destrozado. El mundo seguía inclinándose en ángulos extraños, pero seguí moviéndome, un pie delante del otro, enfocada en el objetivo, llegar a un área con señal, hacer una llamada, contar la historia, exponer la verdad. Caminamos durante lo que debieron ser 2 horas, tal vez 3. El sol se estaba poniendo, las sombras se alargaban, el bosque se volvía más oscuro, más frío. Yo temblaba violentamente ahora, no solo por la temperatura, era algo interno, algo en mis células, el virus y el suero luchando una guerra microscópica dentro de mí. Y yo era el campo de batalla destruido. David seguía hablando, contándome sobre su trabajo, su familia, su perro, cosas normales, mundanas, como si esto fuera una caminata regular, como si yo no estuviera literalmente desmoronándome mientras caminaba. Aprecié eso, la normalidad. Me ayudó a aferrarme a mi propia humanidad, a recordar que había un mundo más allá de laboratorios sellados y cuerpos infectados. Un mundo donde la gente caminaba por el bosque con sus perros y se preocupaba por cosas estúpidas como el tráfico y las facturas. Un mundo al que tal vez, solo tal vez, todavía podría regresar, si sobrevivía a esto, si el virus no me borraba completamente. Finalmente, David se detuvo. Sacó su teléfono. Miró la pantalla. Una barra de señal, dijo. Débil, pero es algo. ¿A quién quieres llamar? Los CDC, dije inmediatamente. O el FBI. Alguien federal. Alguien que pueda hacer cumplir la ley contra la corporación. Él asintió y comenzó a marcar. Pero antes de que pudiera presionar el último dígito, escuchamos el sonido. Helicópteros, al menos 2, volando bajo sobre el dosel del bosque, buscando. David levantó la vista. ¿Son para ti?, preguntó. Probablemente, respondí. La corporación. No van a dejarme ir. No cuando sé lo que sé. Él miró su teléfono, luego a mí, luego de vuelta al cielo. Tengo una cabaña, dijo, a unos 3 kilómetros de aquí. Podemos escondernos ahí, esperar a que se vayan, luego llamar. Negué con la cabeza. No puedo ponerte en peligro. Ya has hecho suficiente. Él me miró a los ojos, y en esa mirada vi algo que no había visto en días. Compasión genuina, humanidad. No eres la única persona que odia a las corporaciones que anteponen las ganancias a las personas, dijo. Déjame ayudarte, por favor. No tenía muchas opciones. Asentí. Está bien, vamos a tu cabaña. La cabaña era pequeña, rústica. Una habitación con una estufa de leña, una cama, una mesa. Sin electricidad, sin agua corriente. Pero tenía un techo, tenía paredes. Era refugio. David encendió un fuego en la estufa. El calor se extendió lentamente por la habitación. Yo me senté en el suelo con mi espalda contra la pared. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Mi tobillo latía con cada latido del corazón. Y la presión en mi cabeza había evolucionado en algo nuevo, algo peor. Sentía como si mi cerebro estuviera siendo comprimido, aplastado, como si ya no cupiera dentro de mi cráneo. David me trajo una manta. Se la envolví alrededor de los hombros. Necesitas descansar, dijo. Yo vigilaré. Si escucho los helicópteros acercarse, te despertaré. No puedo dormir, murmuré. Si duermo, tal vez no me despierte. Tal vez el virus tome el control mientras estoy inconsciente. Tal vez me convierta en una de esas cosas. Él se arrodilló frente a mí. Todavía pareces ser tú, dijo. Todavía estás hablando con coherencia. Todavía estás pensando. Eso significa que estás luchando contra esto. Y mientras sigas luchando, hay esperanza. Quería creerle, desesperadamente, pero podía sentir los huecos en mi mente, los espacios en blanco donde solían estar los recuerdos. No podía recordar el nombre de mi madre. No podía recordar dónde había crecido. No podía recordar mi tema de tesis doctoral. Todo eso se había ido, borrado, como archivos eliminados de un disco duro. Y una vez que se van, nunca regresan.
Soy la doctora Caroline Mertens, dije en voz alta. Necesitaba escucharlo. Necesitaba anclar esa identidad antes de que también se resbalara. Soy neurocientífica. Trabajé en el proyecto Nexom. Estudié el Alzheimer. Traté de ayudar a la gente. Y en su lugar creé un monstruo. David no dijo nada. Solo escuchó. Y eso fue suficiente. Seguí hablando, contándole todo. Sobre el vial roto. Sobre Edgar. Sobre Hernández y Marcus y Samuel. Sobre Ivone. Sobre los memorandos corporativos. Sobre el verdadero propósito del proyecto. Todas las palabras salieron en una corriente, como si al decirlas en voz alta pudiera hacer que fueran reales, permanentes, algo que existiera fuera de mi cerebro en deterioro. Cuando terminé, David estaba pálido. Eso es, comenzó. Luego se detuvo, sacudió la cabeza. Eso es jodidamente horrible. Lo siento mucho. No es tu culpa, dije, pero sentía como si lo fuera. Sentía como si cada decisión que había tomado, cada ajuste que había hecho al vector viral, me había llevado a este momento, a este resultado. Yo era la científica, yo era la líder del proyecto, yo era responsable, y ahora 20 personas estaban muertas o peor, y yo estaba sentada en una cabaña en el bosque, esperando a que mi propio cerebro se apagara, esperando a convertirme en otra víctima de mi propia creación. David se levantó y fue a la ventana. Miró afuera hacia la oscuridad. Los helicópteros se habían ido. Todo estaba en silencio. Voy a intentar la llamada ahora, dijo. Tal vez la señal sea mejor por la noche. Salió de la cabaña. Lo vi a través de la ventana, parado en el claro, el teléfono presionado contra su oreja, hablando con alguien. Los gestos de sus manos eran enfáticos, urgentes. Esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez esto funcionaría. Tal vez alguien vendría. Tal vez todo esto no habría sido en vano. Pero entonces algo se movió en la periferia de mi visión. Una sombra entre los árboles. Demasiado alta para ser un animal, demasiado quieta para ser natural. Entrecerré los ojos tratando de enfocar, y entonces la sombra dio un paso adelante hacia la luz de la luna. Era Hernández, o lo que había sido Hernández, parado en el borde del claro, mirando directamente a la cabaña, mirándome a mí. Sus brazos se extendieron lentamente, y su boca se abrió. Doctor Mertens, necesitamos mostrarle algo sobre el proyecto. Por favor, venga, por favor. Grité una advertencia a David. Él se giró justo cuando Hernández comenzó a caminar hacia él. No el tambaleamiento lento. Esto fue rápido, casi corriendo. David retrocedió pero tropezó con una raíz. Cayó. Hernández estaba sobre él en segundos. Yo me puse de pie de un salto. El dolor en mi tobillo explotó pero lo ignoré. Corrí hacia la puerta. La abrí de golpe. Salí cojeando al claro. «Aléjate de él», grité. Hernández se detuvo. Giró su cabeza hacia mí. Esa mirada vacía. Esos ojos desenfocados, pero por un segundo, solo un segundo vi algo más, algo humano, algo que parecía reconocimiento. «Doctor Mertens», murmuró. Lo siento, yo no puedo». Y entonces su expresión se vació de nuevo. Los brazos se extendieron, la boca se abrió en esa invitación terrible. David se había levantado y estaba corriendo hacia la cabaña. Hernández lo siguió. Yo me interpuse entre ellos. No sé qué estaba pensando. No tenía arma. No tenía forma de detenerlo, pero no podía dejarlo lastimar a David, no después de todo lo que había hecho por mí. Hernández se detuvo a 1 metro de distancia. Nos miramos, y por un momento imposible vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de un hombre atrapado dentro de su propio cuerpo, un hombre siendo forzado a hacer cosas que no quería hacer, siendo usado como marioneta por un virus que había reescrito su cerebro. «Hernández», susurré, «sé que todavía estás ahí, sé que puedes oírme. Lucha contra esto, por favor». Él tembló. Todo su cuerpo se sacudió como si estuviera teniendo una convulsión. Sus brazos bajaron a los costados, su boca se cerró, y por un momento pensé que había funcionado, que había llegado a él. Pero entonces su cabeza se echó hacia atrás y soltó un grito, no un grito humano, algo más primitivo, más animal, y se lanzó hacia mí. David me empujó a un lado. Él y Hernández chocaron, rodaron por el suelo. Yo busqué desesperadamente algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron un palo, grueso, pesado. Lo levanté y lo estrellé contra la parte posterior de la cabeza de Hernández. 1 vez, 2 veces. Él no se detuvo. Seguí golpeando, una y otra vez, hasta que el palo se rompió, hasta que mis manos estaban entumecidas, hasta que finalmente, Hernández dejó de moverse. Se desplomó sobre David. David lo empujó a un lado y se arrastró lejos. Tenía arañazos en su rostro. Su chaqueta estaba rasgada, pero estaba vivo. Los dos miramos el cuerpo de Hernández. La parte posterior de su cráneo estaba destrozada.
Sangre oscura se filtraba en la tierra. Yo había matado a mi colega, mi amigo, el hombre que había trabajado a mi lado durante 11 años. Lo había matado con un palo en el bosque como a un animal rabioso. Caí de rodillas. El mundo se inclinó. Vomité en la hierba. No había mucho. Mi estómago estaba vacío. Solo bilis amarilla amarga. Cuando finalmente me detuve, sentí la mano de David en mi hombro. «Tenemos que irnos», dijo suavemente. «Si hay uno, puede haber más». Hice la llamada. «El FBI está en camino, pero necesitamos llegar a un punto de recogida, a 5 kilómetros al norte. ¿Puedes caminar?» «No lo sé», susurré. «Pero no importa. Tengo que intentarlo». Me ayudó a ponerme de pie. Comenzamos a caminar, dejando atrás el cuerpo de Hernández, dejando atrás la cabaña, dejando atrás todo excepto la tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, llegaríamos al punto de recogida antes de que el virus me borrara completamente, antes de que me convirtiera en otra cosa arrastrándose por el bosque con los brazos extendidos, otra víctima del proyecto Nexom, otro monstruo que yo había ayudado a crear. Los 5 kilómetros fueron los más largos de mi vida. Cada paso era una negociación con mi cuerpo, un ruego a mis piernas para que siguieran moviéndose, a mi tobillo para que soportara mi peso solo un poco más, a mi cerebro para que se aferrara a la conciencia solo un poco más. David me sostenía cuando tropezaba, me cargaba cuando mis piernas finalmente cedían, hablaba constantemente, manteniéndome despierta, manteniéndome enfocada. «Cuéntame sobre tu investigación», decía. «Cuéntame sobre por qué elegiste estudiar el Alzheimer. Cuéntame sobre tu primer día en las instalaciones». Cualquier cosa para mantenerme hablando, para mantener a Caroline Mertens presente, porque ambos sabíamos que si me quedaba en silencio, si me dejaba ir, tal vez no volvería. Y yo hablaba, contaba fragmentos rotos de recuerdos que aún podía alcanzar. Mi abuela muriendo de Alzheimer cuando yo tenía 16 años. Cómo no me reconocía al final. Cómo había prometido encontrar una cura. Dedicar mi vida a asegurar que ninguna otra familia tuviera que ver a su ser querido desaparecer lentamente. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Había pasado 20 años tratando de prevenir la pérdida de memoria, y ahora estaba sucediéndome a mí, no por enfermedad, por mi propia creación, por mi propia arrogancia al pensar que podía reescribir el cerebro humano sin consecuencias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un camino. Pavimento real, el punto de recogida. David miró su teléfono. «Deberían estar aquí en 10 minutos», dijo. «Solo tenemos que esperar». Nos sentamos en el borde del camino. Mi cuerpo entero temblaba ahora. No de frío, de algo interno, como si cada célula estuviera vibrando a la frecuencia equivocada. Mis dientes castañaban. Mis manos se sacudían tan violentamente que tuve que sentarme sobre ellas. David me envolvió con su chaqueta además de la manta que ya tenía. No ayudó. Esto era algo que ninguna cantidad de calor externo podía arreglar. Entonces vi las luces, faros acercándose por el camino. 2 SUVs negros se detuvieron frente a nosotros. Las puertas se abrieron. Pero las personas que salieron no eran agentes del FBI. Reconocí a una de ellas inmediatamente, Miss Alden, vestida con un traje corporativo inmaculado como si esto fuera una reunión de negocios. Detrás de ella 4 guardias de seguridad con armas levantadas. David se puso de pie. Retrocedió lentamente, las manos levantadas. «Ustedes no son el FBI», dijo. Miss Alden sonrió. Esa sonrisa fría y profesional. «No, señor Patterson, no lo somos, pero sí interceptamos su llamada. Y apreciamos que nos haya llevado directamente a nuestro activo fugitivo». «¿Activo?», repitió David. «Ella es una persona que su corporación infectó, una persona que necesita ayuda». Miss Alden lo ignoró. Se acercó a mí. Me estudió como si fuera un espécimen interesante en un portaobjetos de microscopio. «Doctora Mertens», dijo, «ha sido extraordinariamente problemática, pero también extraordinariamente valiosa. Sus síntomas están progresando exactamente como predijimos. Deterioro cognitivo selectivo, pérdida de memoria episódica, retención de habilidades procedimentales. Es fascinante». Miré hacia arriba. Los guardias de seguridad tenían sus armas apuntadas a David. «¿Si coopero?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Lo dejarás ir?». «Él no sabe nada. Solo me ayudó. Es inocente». Miss Alden consideró esto. Luego asintió. «Si vienes tranquilamente, el señor Patterson puede irse. Tienes mi palabra». Su palabra no valía nada. Ambas lo sabíamos, pero no tenía opciones. «David», susurré. «Corre». Él negó con la cabeza. «No voy a dejarte». «Caroline». «Corre», repetí más fuerte. «Por favor, cuenta esta historia. Asegúrate de que la gente sepa». Él me miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Lo haré, lo prometo». Y corrió, hacia el bosque. Los guardias comenzaron a moverse para seguirlo, pero Miss Alden levantó una mano. «Déjenlo», dijo.
Un excursionista contando historias locas sobre virus corporativos. Nadie lo creerá. Y si se vuelve un problema, bueno, accidentes pasan en el bosque todo el tiempo. Se giró hacia mí. Ahora, doctora Mertens, vamos a casa. Me llevaron de regreso. No a las instalaciones principales, a un lugar nuevo, más grande, más seguro. El nivel 4. Una instalación de cuarentena completa construida específicamente para el proyecto Nexom. Salas selladas, presión negativa constante, personal en trajes hazmat en todo momento. Y en el centro, una sala de observación, con una cama, un escritorio, una cámara montada en la esquina. Mi nueva celda. Los primeros días fueron borrosos. Me administraron drogas, tomaron muestras de sangre cada hora, escáneres cerebrales cada 6 horas. Documentaban meticulosamente mi deterioro, la progresión del virus a través de mi corteza prefrontal, la forma en que se comía mis memorias a largo plazo mientras dejaba intactas mis habilidades motoras. Yo era su sujeto de prueba perfecto, una científica que entendía lo que le estaba pasando, que podía articular los síntomas, que podía proporcionar información de primera mano sobre la experiencia subjetiva de perder la propia mente. Y ellos tomaban notas, llenaban cuadernos, sonreían detrás de sus viseras de plástico cuando yo olvidaba algo nuevo, cuando no podía recordar que había desayunado, cuando no podía recordar el día de la semana, cuando no podía recordar por qué estaba aquí. Pero siempre recordaba una cosa, siempre me aferraba a un solo hecho central. Soy la doctora Caroline Mertens, y esto es mi culpa. Eso nunca se desvaneció. Esa culpa se había grabado tan profundamente en mi psique que el virus no podía alcanzarla. Era parte de mi identidad ahora. La científica que mató a 20 personas. La científica que creó un monstruo. La científica que merecía esto. Merecía cada momento de este sufrimiento, cada memoria perdida, cada pedazo de sí misma borrado. Era justo, era apropiado, era expiación. Entonces un día Miss Alden entró a mi celda. Tengo noticias, dijo. Buenas noticias en realidad. Hemos sintetizado un antídoto, usando sus muestras de sangre como base. Ha sido probado en 3 de los otros sujetos infectados. Los resultados son prometedores. Detiene la progresión del virus. Incluso revierte parte del daño neuronal. No todo, pero algo. Miré hacia ella, procesando las palabras lentamente. Mi cerebro ya no trabajaba rápido. Todo era como caminar a través del lodo. ¿Un antídoto? Repetí. Ella asintió, lo cual significa que ya no la necesitamos como sujeto de prueba activo. Podemos curarla, doctora Mertens. Podemos devolverle su vida. Casi. Esperanza estalló en mi pecho, dolorosa y brillante. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté. Porque siempre había un precio. Miss Alden sonrió. Tan simple. Queremos su silencio. Queremos que firme un acuerdo de no divulgación, que acepte nunca discutir el proyecto Nexom con nadie fuera de esta instalación, que trabaje con nosotros para refinar el vector viral, para convertirlo en lo que siempre tuvo la intención de ser, una herramienta, no un arma incontrolable, un medio de control cognitivo preciso. Miré sus ojos, fríos, calculadores, completamente desprovistos de empatía. Ella estaba ofreciéndome mi vida a cambio de mi alma, mi libertad a cambio de mi complicidad. Podía vivir, pero solo si me convertía en parte de la máquina que había creado este horror, solo si ayudaba a perfeccionar el arma que habían usado en Edgar, en Hernández, en todos los demás. O podía rechazarlo, podía mantener mi integridad y lentamente, inevitablemente, desvanecerme en la nada, olvidar todo lo que alguna vez fui, todo en lo que alguna vez creí, convertirme en una cáscara vacía mantenida viva en esta celda para su curiosidad científica. No era realmente una elección. Ambas opciones eran muerte. Una era solo más lenta que la otra. Firmaré, dije finalmente. Las palabras salieron huecas, muertas. Miss Alden asintió satisfecha. Excelente decisión, doctora Mertens. Comenzaremos el tratamiento con antídoto mañana. Y para el próximo mes estará de regreso en el laboratorio, donde pertenece. Salió de la celda. La puerta se selló detrás de ella. Y yo me senté en mi cama mirando la cámara en la esquina, sabiendo que me estaban observando, documentando este momento, este punto de inflexión. Había sobrevivido, técnicamente. Mi cuerpo continuaría funcionando. Mi cerebro sería parcialmente reparado. Pero la doctora Caroline Mertens, la mujer que había dedicado su vida a ayudar a las personas, que había creído en la ciencia como una fuerza para el bien, estaba muerta. Y en su lugar quedaba esto, una cascarón, una colaboradora, una prisionera corporativa que había vendido su integridad por la ilusión de libertad. Los archivos que Yvonne había subido nunca llegaron al público. La corporación los enterró exitosamente. El brote en las instalaciones fue clasificado como un incidente de contención con 0 víctimas civiles.
Los 20 muertos fueron listados como bajas internas debido a falla del protocolo, sin nombres, sin rostros, sin historias, solo números en un informe que nadie fuera de la corporación vería jamás. Edgar Sullivan, el paciente cero, fue incinerado. Oficialmente había muerto de complicaciones de su Alzheimer. Hernández, Marcus, Samuel, todos los demás infectados fueron dispuestos de manera apropiada. Yvonne Chen fue listada como muerta en el tiroteo con seguridad. Su familia recibió una compensación generosa y un acuerdo de no divulgación. Y yo, la doctora Caroline Mertens, volví a trabajar. El antídoto funcionó, más o menos. Detuvo la progresión del virus, reparó parte del daño neuronal. Recuperé algunas memorias, no todas. Los nombres de las personas todavía se me escapaban. Eventos de mi niñez estaban permanentemente borrados, pero podía funcionar, podía pensar, podía trabajar. Y trabajé. En el nivel 4 con un equipo completamente nuevo, científicos que sabían exactamente en qué se estaban metiendo, que habían firmado voluntariamente para trabajar en control cognitivo. Refinamos el vector viral Nexom, lo convertimos en algo preciso, controlable, ya no borraba la corteza prefrontal completamente, ahora la suprimía selectivamente, dejaba intacto suficiente pensamiento de orden superior para seguir instrucciones complejas, pero eliminaba el libre albedrío, la capacidad de decir no, de cuestionar, de resistir. Lo convertimos en la herramienta perfecta de obediencia. Y yo lo hice. Yo contribuí, porque ¿qué más podía hacer? Estaba atrapada. Un espécimen valioso, un activo corporativo. Tenían mi vida en sus manos, mi libertad, mi mente. Si me negaba a trabajar, simplemente detendrían el antídoto. Dejarían que el virus me consumiera. Y esta vez no habría segunda oportunidad. Esta vez sería permanente. Así que trabajé. Y cada noche volvía a mi celda en el nivel 4, porque aunque me llamaban doctora de nuevo, aunque me daban un laboratorio y un salario, yo sabía la verdad. Nunca saldría de esta instalación, nunca vería el mundo exterior de nuevo. Estaba muerta para todos los que alguna vez conocí. Mi existencia era clasificada, mi trabajo era secreto, y cuando finalmente muriera, de vieja o de un accidente de laboratorio, sería incinerada sin ceremonia, sin tumba, sin lápida, sin nadie recordando a la doctora Caroline Mertens, quien una vez había querido ayudar a las personas, quien una vez había creído que la ciencia podía hacer del mundo un lugar mejor. Esa persona se había ido, muerta en un bosque junto a Hernández, junto a Yvonne, junto a todos los demás. Solo quedaba esto, esta cosa funcionando en un laboratorio, este instrumento corporativo, este monstruo. Pero estoy grabando esto, esta confesión final, porque hay una cosa que Miss Alden no sabe. Una cosa que nadie en esta corporación sabe. David Patterson, el excursionista que me ayudó en el bosque, era real. Y cuando corrió, no solo corrió, tomó algo de mi bolsillo. Una unidad USB que había conseguido del centro de comunicaciones. Una copia de seguridad de todos los archivos que Yvonne había subido. No la única copia, pero una copia. Y hace 3 meses esos archivos aparecieron en línea, no en los principales medios de comunicación. La corporación tiene demasiado control sobre esos, pero en foros, en sitios de whistleblowers, en rincones oscuros de Internet donde la gente comparte secretos corporativos y conspiracías gubernamentales, los memorandos, los registros de prueba, los videos de vigilancia que mostraban a Edgar rompiendo el vidrio de seguridad, a Hernández dejando caer el vial, a Marcus y Samuel convirtiéndose. Todo estaba ahí, y la gente lo estaba viendo, lo estaba compartiendo, lo estaba creyendo. La corporación intentó enterrarlo. Lanzaron campañas de desinformación, contrataron trolls para desacreditar las filtraciones, amenazaron legalmente a cualquier medio que intentara cubrirlo, pero no podían detenerlo completamente. La verdad era como un virus. Una vez liberada se propagaba, mutaba, se adaptaba y eventualmente, inevitablemente, infectaba a suficiente gente que ya no podía ser contenida. Hace 2 semanas, el FBI abrió una investigación oficial. Hace una semana, el Congreso convocó audiencias. Ayer, el CEO de la corporación renunció. Y esta mañana, agentes federales llegaron al nivel 4. No para arrestarme, para liberarme, para escuchar mi testimonio, para usar mi historia, mi experiencia, mi conocimiento experto, para desmantelar la máquina que casi me destruye. Así que estoy grabando esto, una última vez, antes de testificar, antes de que mi historia se vuelva pública, antes de que me convierta en la cara del proyecto Nexom, la científica whistleblower, la superviviente. Quiero dejar esto claro, sin filtro corporativo, sin edición legal, en mis propias palabras. Mi nombre es doctora Caroline Mertens, soy neurocientífica, y casi destruí el mundo por accidente, no por malicia.
no por avaricia, sino por arrogancia, por la creencia de que podía reescribir el cerebro humano sin consecuencias, por pensar que la ciencia existía en un vacío moral donde las intenciones importaban más que los resultados. Edgar Sullivan murió, no pacíficamente, no con dignidad, sino convertido en un monstruo, usado como arma, su cuerpo incinerado y descartado como residuo biológico. El doctor Hernández murió, golpeado hasta la muerte en un bosque por mi mano, atrapado dentro de su propio cuerpo mientras el virus lo convertía en marioneta. Marcus Field murió, Samuel Torres murió, la doctora Yvonne Chen murió, baleada tratando de protegerme. 20 personas en total, 20 vidas que deberían haber estado viviendo, amando, trabajando, existiendo, todas borradas porque yo no pude ver lo que mi investigación realmente era. Una herramienta de control disfrazada de cura médica, un arma corporativa envuelta en la retórica del progreso científico. Y casi me llevó a mí también. El virus todavía está en mi cerebro. El antídoto lo detuvo pero no lo borró. Está latente, esperando. Si alguna vez dejo de tomar la medicación, si la corporación alguna vez sintetizara un activador, podría despertar. Podría terminar lo que empezó. Podría convertirme en exactamente lo que eran Edgar y Hernández. Una cáscara vacía con brazos extendidos. Así que vivo con esa espada sobre mi cabeza. Esa amenaza constante. Ese recordatorio de lo que hice, lo que creé, lo que desaté en el mundo. Pero también vivo con algo más. Responsabilidad. La obligación de asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. De testificar. De contar cada detalle horrible. De exponerme a mí misma mis fallas, mis errores, para que otros científicos, otras corporaciones, otros gobiernos vean lo que sucede cuando la ética se sacrifica en el altar de la innovación, cuando el beneficio se prioriza sobre las personas, cuando el secreto se valora más que la seguridad. El proyecto Nexon fue diseñado para crear soldados obedientes, trabajadores que no podían negarse, poblaciones que no podían resistir, y casi tuvo éxito. Si no fuera por Yvonne subiendo esos archivos, si no fuera por David llevando esa USB al mundo, si no fuera por 1000 pequeños actos de resistencia y valentía de personas que se negaron a dejar que la verdad muriera, esto habría sido enterrado. Y la corporación habría continuado, refinando el virus, probándolo, vendiéndolo al mejor postor. Y eventualmente, inevitablemente, perdiendo el control de nuevo. Porque ese es el patrón con las armas biológicas. Con cualquier arma. Siempre escapan. Siempre mutan más allá del control de sus creadores. Y siempre son las personas inocentes las que pagan el precio. Así que si estás viendo esto, si eres un científico trabajando en algo que podría ser mal utilizado pero con buenas intenciones, detente. Pregúntate quién financia tu investigación. Pregúntate cuál es su motivación real. Pregúntate si puedes vivir con las consecuencias si tu trabajo se convierte en un arma. Porque yo no puedo. Yo vivo cada día con las caras de 20 personas muertas grabadas en mi memoria. Con la culpa de saber que cada ajuste que hice, cada dosis que calibré, cada nota que tomé, contribuyó a su sufrimiento. Y eso nunca desaparecerá. Ni siquiera si testificar ayuda a cerrar esta corporación. Ni siquiera si mi historia previene futuros proyectos como Nexon. Ni siquiera si dedico el resto de mi vida a hacer reparaciones. La culpa permanece. La cicatriz permanece. Los muertos permanecen muertos. He perdido tanto. Memorias que nunca volverán. Años de mi vida encerrada en el nivel 4. Mi reputación. Mi carrera. Mi credibilidad en la comunidad científica. Algunos dirán que merezco testificar. Que soy una villana tanto como una víctima. Y tienen razón. No soy inocente en esto. No fui solo una peona engañada. Fui una participante voluntaria, una creyente verdadera en el potencial del proyecto Nexon, una científica tan obsesionada con el problema técnico que perdí de vista la imagen humana. Y ahora tengo que vivir con eso, cada día, cada hora, cada minuto, mirando en el espejo y viendo a la mujer que construyó el monstruo, que dejó caer a Hernández en esa sala de almacenamiento para que muriera solo, que mató a un agente de seguridad con un cable, que golpeó el cráneo de Hernández infectado hasta convertirlo en pulpa, que aceptó la oferta de Miss Alden, que trabajó durante meses perfeccionando el arma que había matado a sus colegas. Hice todo eso. No puedo culpar a la corporación por mis elecciones. No puedo culpar al virus por mis acciones. Yo era la científica. Yo era la experta. Yo sabía, o debería haber sabido, lo que estaba construyendo. Y no me detuve. No hasta que fue demasiado tarde. No hasta que 20 personas estaban muertas y yo estaba infectada y el secreto estaba siendo enterrado bajo capas de dinero corporativo y amenazas legales. Esa es mi verdadera confesión. No solo que trabajé en el proyecto Nexon,
sino que incluso después de ver lo que hizo, incluso después de convertirme en víctima de él, todavía elegí continuar. Todavía elegí sobrevivir a expensas de mi integridad. Todavía elegí la vida sobre la resistencia, y esa elección me perseguirá para siempre. Pero ahora tengo una segunda oportunidad, no para redimirme. Eso es imposible. No puedes redimirte de 20 muertes. No puedes equilibrar esa ecuación. Pero puedo testificar, puedo exponerme, puedo asegurarme de que cada detalle sórdido salga a la luz. Puedo destruir mi propia reputación tan completamente que ningún científico jamás quiera seguir mis pasos. Puedo convertirme en la historia de advertencia, el ejemplo de lo que no hacer. La científica cuya arrogancia mató a 20 personas y casi la mató a ella. Eso es lo que haré. En las audiencias del Congreso, en las entrevistas con los medios, en las deposiciones legales. Contaré todo. Cada momento horrible, cada error que cometí, cada señal de advertencia que ignoré. Y si eso me convierte en paria en la comunidad científica, bien. Si eso significa que nunca podré trabajar en investigación de nuevo, bien. Si eso significa que paso el resto de mi vida como la cara del fracaso científico, entonces que así sea. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo que les debo a Edgar, a Hernández, a Ivonne, a Marcus, a Samuel, a todos los demás. Sus nombres, sus historias, su humanidad, restaurada, recordada, honrada. No como bajas internas debido a falla del protocolo, sino como personas, con familias, con sueños, con vidas que fueron robadas por un proyecto corporativo que los veía como desechables, como daño colateral aceptable en la búsqueda de ganancias. Eso termina ahora. Esa narrativa termina. Y la verdad, por horrible y fea y culpable que me haga ver, finalmente sale a la luz, finalmente es escuchada, finalmente importa. Así que si encuentras esto, si esta grabación de alguna manera sobrevive al proceso legal, a los intentos corporativos de enterrarla, a mi propia muerte eventual, recuerda esto: la ciencia no es neutral, la investigación no es pura, el conocimiento no es inocente, todo existe en un contexto, todo es usado por alguien para algún propósito, y si no preguntas cuál es ese propósito, si no cuestionas quién se beneficia, si no consideras las consecuencias, entonces te conviertes en cómplice, te conviertes en el arma, te conviertes en el monstruo, como yo. La doctora Caroline Mertens, neurocientífica, asesina, superviviente, testigo. Este es mi testimonio, esta es mi confesión, esta es mi advertencia. No cometas mis errores. No creas que tus intenciones te protegerán de las consecuencias de tu trabajo. No asumas que porque estás tratando de ayudar, el daño que causes estará justificado. No será, nunca lo es. El daño es real, las muertes son reales. Y tendrás que vivir con eso, como yo vivo con esto, cada día, cada hora, cada minuto que me queda, mirando las caras de los muertos, escuchando sus voces, sintiendo sus manos en mis hombros, preguntándome por qué no nos detuviste, por qué no nos salvaste, por qué elegiste el proyecto sobre nosotros. Y no tengo respuesta, excepto que lo siento mucho, y que haré lo que pueda con el tiempo que me queda para asegurarme de que sus muertes no fueron completamente en vano, que algo, cualquier cosa, buena salga de esta pesadilla, aunque eso signifique destruirme a mí misma en el proceso, aunque eso signifique vivir el resto de mi vida como un recordatorio ambulante del fracaso, como una cicatriz permanente en la conciencia científica. Que así sea, es lo que merezco, es lo menos que puedo hacer, es mi penitencia, mi expiación, mi última contribución, no a la ciencia, sino a la humanidad, a las personas que olvidé importaban mientras estaba ocupada jugando a ser Dios con sus cerebros. Este es el final de mi historia. El horror no termina aquí. El virus todavía está en mi sangre. La corporación todavía existe, aunque bajo investigación. Otros científicos, en otros laboratorios, en otros países, todavía están trabajando en proyectos similares, creyendo que pueden controlarlo, que pueden hacerlo mejor, que pueden evitar mis errores. No pueden. Nadie puede, porque el problema no es técnico. Es moral. Es la creencia fundamental de que algunas personas tienen derecho a controlar las mentes de otras, que el fin justifica los medios, que el progreso vale cualquier precio. Esa creencia es el verdadero virus, y está en todas partes. En cada corporación que prioriza ganancias sobre seguridad, en cada gobierno que prioriza control sobre libertad, en cada científico que prioriza descubrimiento sobre ética, infectándonos a todos, convirtiéndonos a todos en vectores, en portadores, en monstruos potenciales, y la única cura es la transparencia, es la rendición de cuentas, es decir no, es negarse a ser cómplice, es hablar incluso cuando es aterrador, incluso cuando te cuesta todo,
incluso cuando significa admitir tu propia culpa, tu propia complicidad, tu propia monstruosidad, como estoy haciendo ahora, frente a esta cámara, sabiendo que el mundo me verá, me juzgará, me odiará, y con razón, porque lo merezco. Todo eso, y más, mucho más de lo que jamás recibiré, porque al final salgo de esto viva, salgo de esto con mi mente mayormente intacta, salgo de esto con una segunda oportunidad, lo cual es más de lo que Edgar consiguió, más de lo que Hernández consiguió, más de lo que cualquiera de ellos consiguió. Y tendré que vivir con esa injusticia, esa desigualdad, ese hecho de que sobreviví mientras ellos no, no porque fuera mejor, no porque fuera más fuerte, no porque lo mereciera más, sino por pura suerte, circunstancia ciega, el capricho del destino. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me mantiene despierta por la noche, sabiendo que no hay razón, no hay justicia, no hay sentido en quién vive y quién muere, solo caos, solo consecuencias, solo el peso insoportable de seguir adelante cuando tantos no pueden. Esa es mi carga, mi castigo, mi vida después del horror, y la llevaré hasta mi último aliento. Doctora Caroline Mertens, grabación final. Si alguien encuentra esto, recuerda sus nombres, recuerda sus caras, recuerda que eran personas, no sujetos de prueba, no bajas, no daño colateral, personas, con nombres: Edgar Sullivan, Dr. Antonio Hernández, Dra. Yvonne Chen, Dr. Marcus Field, Dr. Samuel Torres, y los otros 15 cuyas identidades la corporación intentó enterrar, pero que yo documenté, que yo recuerdo, que yo nunca olvidaré. No importa cuántos otros recuerdos el virus se lleve, esos permanecen, grabados en lo más profundo de lo que queda de mi mente, permanentes, inamovibles, mi penitencia eterna. Y si el virus alguna vez se activa de nuevo, si alguna vez me convierto en una de esas cosas con los brazos extendidos y los ojos vacíos, si alguna vez pierdo todo lo que me hace humana, espero que alguien me detenga. Espero que alguien haga lo que yo hice a Hernández. Rápido, decisivo, misericordioso, porque no quiero existir como eso, como un cascarón vacío, como una marioneta del virus, como otro monstruo vagando por el mundo con el rostro de alguien que alguna vez fue humano. Prefiero morir. Prefiero que esta historia termine aquí, con estas palabras, esta confesión, esta advertencia, para cualquiera que escuche, para cualquiera que pueda evitar cometer mis errores, para cualquiera que todavía cree, como yo alguna vez creí, que la ciencia existe separada de la moralidad. No existe, no puede existir, y pretender lo contrario es el primer paso hacia el horror, hacia el monstruo, hacia el abismo. No des ese paso, por favor, por el amor de Dios, por el amor de la humanidad. No lo des. Aprende de mí, aprende de mis muertos, aprende de esta pesadilla y elige diferente, elige mejor, elige la humanidad sobre el descubrimiento, elige la ética sobre la ambición, elige la vida sobre el proyecto, siempre, sin excepción, sin importar el costo, porque el costo alternativo, el costo de no hacerlo es esto, es 20 muertos, es un virus suelto en el mundo, es una científica rota grabando su confesión en una celda, es el horror que no termina, que nunca termina, que vive para siempre en las mentes de los sobrevivientes, en las memorias de los testigos, en las grabaciones de los muertos, como esta, mi última palabra, mi testimonio final, mi advertencia eterna. No me sigas, no seas yo, sé mejor, por favor, sé mejor.